Estamos en los primeros minutos de la jornada del día viernes. 8 minutos pasaron de la hora cero y nosotros recibimos, como cada jueves, a nuestro colega periodista y consultor, Alberto Maína Méndez. Hoy con un tema que, atención, para empresarios, para jefes, para emprendedores también, ¿por qué no? ¿Cómo encontrar un talento? De eso hablaremos con Alberto. Alberto, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Guido, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por la oportunidad, como siempre. Sí, la verdad que uno de esos temas apasionantes, ¿no? Siempre cuando escuchamos hablar a veces a los empresarios, la dificultad de conseguir gente que esté a la altura de las circunstancias, gente que tenga la actitud correcta, también es cierto que existen talentos en el mercado, gente muy valiosa, gente que tiene esa proactividad, esa propositividad que tanto le piden los empresarios a sus colaboradores. Y la pregunta es, ¿cómo haces para tener en tu empresa a esos jugadores? Alguien va a caer en el lugar común de decir, pagándole más. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo como ofrecer una compensación económica superior a la que esta persona tiene en el lugar en el que está trabajando. A veces se trata de cosas un poco más sofisticadas que esta. Tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, con que la oportunidad profesional que se le ofrece a esa persona sea lo suficientemente tentadora como para tener una proyección. Los talentosos se dan cuenta de que tienen un atributo, que tienen un valor, que son efectivamente superiores al promedio y de alguna manera están buscando ese lugar donde desarrollar su tarea que le permita crecer profesionalmente, crecer económicamente y tener de alguna manera un plan de carrera que le permita avanzar los próximos pasos. Y a veces las empresas no tienen en cuenta esto, se quedan un poco en la cuestión lineal, creen que se trata de ofrecer unos pesos más y que eso debería ser suficientemente seductor. No es una tarea sencilla, sobre todo cuando estamos hablando de gente talentosa, y por lo tanto me parece que el ingenio es la clave en este juego, en el que los empresarios tienen que aprender a ofrecer cosas muy valiosas a la gente muy valiosa. Alberto, me voy a detener en esta parte que me parece que es clave, que decís, no es tan sencillo como ofrecerle un sueldo jugoso, ¿no? Los talentosos generalmente tienen personalidades que también van hacia ser autodidactas, ser solitarios, y la clave estaría en seducirlos, ¿no? En darles un proyecto, en darles un objetivo, en darles algo que realmente les atraiga, y esto quizás también tenga que ver en cómo atraer a los talentos y cómo retener los talentos, ¿no? Porque no, el sueldo generalmente o la plata a veces no lo es suficiente. Sí, además cuando entras en ese tipo de competencias, cuando entras a competir por remuneración, corres un riesgo, ¿no? Siempre habrá un empleador dispuesto a ofrecer un poco más. Y entonces allí es donde se define un poco la carrera, porque esto que bien decías vos, en general los talentosos son creativos, son particulares, tienen algunas cosas muy poco, muy singulares, muy poco habituales, y entonces buscan, por ejemplo, un lugar donde puedan plasmar sus ideas, donde sus propuestas sean escuchadas, que puedan desarrollar allí las habilidades que consideran que tienen. Y no todos los empleos te permiten hacer eso. En muchos casos, una actividad bien remunerada no tiene margen para la creatividad o no tiene margen para el desarrollo o no tiene suficientes escalones para poder eventualmente iniciar un proceso de crecimiento profesional dentro de una empresa. Esas son las cosas que muchas veces seducen y, como bien dijiste recién, retienen, porque eventualmente una buena remuneración puede ser muy seductora en el corto plazo. Pero si esta persona no encuentra allí todos estos ingredientes que está buscando, difícilmente se quede mucho tiempo. Y habrá sido probablemente una mala inversión para la empresa retenerlo por muy poco tiempo, ¿no? Porque las empresas también invierten allí en capacitación, en desarrollo, en tratar de mostrarles cómo funciona el negocio. Y si ese dinero no se compensa con un ejercicio del talentoso, volcando sus conocimientos y sus habilidades dentro de la empresa, probablemente no sea una buena inversión. Por eso, en un momento en el que mucha gente en el mundo de los negocios se queja porque no consigue a la persona indicada o no está a la altura de las expectativas que tienen los mismos empleadores, cuando finalmente lo encontrás,
La pregunta es cómo hacer para sostener el vínculo con este jugador que de alguna manera define parte del negocio o se convierte en una de las claves del emprendimiento que vos estás llevando adelante. Requiere de esto, de mucha inteligencia emocional por parte de los propietarios, de los gerentes, de los altos mandos, que tienen que tener un poco la percepción de que ese jugador es vital y no se lo pueden perder así nomás. Insisto, cuidado con caer en la trampa de las remuneraciones, que son importantes, por supuesto, hay que ofrecer una compensación suficientemente interesante, pero a veces eso no alcanza. Alberto, voy a soltar una frase que quizás suene chocante, pero que tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer, ¿no? En muchas empresas se escucha hablar de que el que sabe, sabe y el que no es jefe. Clave para atraer y retener a los talentosos es no reprimirlos, darles cierta libertad de decisión, cierta comodidad, y cuando hablo de libertad no hablo de libertinaje, hablo de libertad, de que se sientan cómodos, de que se sientan libres y de que sobre todas las cosas no se sientan reprimidos por un superior. Bueno, por eso, y sí, no solamente por el superior, Guido, también por el tipo de actividad o tarea, ¿no? Sabemos todos que hay empresas que por las características del negocio, no por las características de la empresa, tienen poco margen para la creatividad, son muy mecánicas, rutinarias, repetitivas. Ese no es el lugar en el que un talentoso se va a sentir cómodo, se va a aburrir rápidamente, no va a tener ningún desafío y esa propuesta laboral va a ser muy poco efectiva. Pero en esos otros lugares donde justamente lo que se necesita es tener creatividad, poder desarrollar habilidades, poder intentar cosas, probar alguna locura de vez en cuando, esos son los puestos que seducen, son los lugares donde se hace la diferencia y allí el empresario tiene que tener la suficiente inteligencia, decía hoy, para darse cuenta que este jugador que ha convocado o que ha tenido la suerte de tenerlo en su plantilla desde el comienzo, para sostenerlo y retenerlo, le va a tener que dar pista. Si no le da pista, probablemente este jugador interesante vaya a buscar otro destino en el que sí pueda desplegar sus artes y en el que se sienta cómodo, porque también el trabajo, a veces la gente lo asocia con cosas negativas, ¿no? El trabajo también es un lugar donde te divertís, es un lugar donde disfrutás, un lugar donde te sentís realizado y especialmente los talentosos tienen esta percepción del trabajo, ¿no? El trabajo no es una carga, el trabajo es una oportunidad para llevar adelante cosas que conforman un sueño. Y para eso hay un esfuerzo grande que hacer, que no depende, insisto, de la remuneración, sino, en todo caso, del talento empresarial, de la visión empresarial, para retener a los mejores. No quiero caer en la trampa tampoco yo de contarles empresas de la región que hacen bien las cosas en este sentido, ¿no? Que detectan esos talentos y se esfuerzan muchísimo por ser creativos y ofrecer cosas difíciles de equiparar, difíciles de igualdad. Alguna vez lo hemos charlado contigo. La flexibilidad es una de las claves. A los talentosos no les gustan las estructuras rígidas, no les gustan esas cajas donde vos no te podés mover un centímetro, y buscan flexibilidad. Esa flexibilidad en el modo de hacer las cosas, esa flexibilidad para trabajar, para ser productivos más allá de los horarios del trabajo. Ese es un atributo que muchas veces está allí en el centro de la escena. E insisto, los empresarios más visionarios e inteligentes se dan cuenta rápidamente de esto y utilizan, en el buen sentido de la palabra, esas herramientas como una parte más de la compensación en el trabajo, ¿no? Darle flexibilidad, darle ventajas, darle privilegios a los talentosos es una de las tantas maneras de retener a los mejores. Justo te iba a preguntar por qué consejos les darías vos a los empresarios para aprender a detectar estos valores, estos talentos, porque muchas veces también ahora con la tendencia que hablábamos hace un tiempo atrás de buscar juventud, encontrás juventud con poca experiencia y de repente contratás un talento que ni siquiera él sabe que es talentoso y explota en tu empresa. ¿Qué consejo se le da para detectar que está ante un empleado o ante una persona que tiene un talento que le puede beneficiar mucho a la empresa? Mira, casi en todos los órdenes de la vida y en el mundo de los negocios no es la excepción, Guido, lo más importante es escuchar. Yo creo que los empresarios que son capaces de escuchar a su gente van a detectar rápidamente a estas personas.
y van a detectar rápidamente también sus demandas. Se van a dar cuenta hasta qué punto este personaje en cuestión, imaginario que estamos trayendo esta noche, se puede ser seducido por qué tipo de cosas, ¿no? Entonces se va a dar cuenta si la remuneración es importante o cuán importante es, y también se va a dar cuenta de esas otras cosas que veníamos hablando hoy, ¿no? Del ámbito para desarrollarse, de la contención que hace la empresa, del reconocimiento, del espacio para desarrollarse, del margen de maniobra que le das para avanzar, del respaldo que tiene por parte de la empresa para tomar sus decisiones. Todas estas cosas surgen casi exclusivamente, te diría yo, de tener una escucha muy activa, de tener un empresario o gerentes que sean capaces de detectar, porque esto es muy uno a uno, Guido, no hay una fórmula en la que vos decís, bueno, si soy de esta manera, conquisto a todos los talentosos. Vos decías hoy al comienzo, ¿no? Los talentosos tienen algunas características muy particulares, que suelen ser un poco excéntricos, y eso significa también adaptarse a los genios, ¿no? Y para adaptarse hay que escuchar mucho para ver cuáles son las cosas valiosas para este jugador que nos interesa tener en el equipo, que no es fácil de reemplazar, que no lo vamos a conseguir a la vuelta de la esquina, que no vamos a conseguir otro parecido tan rápidamente. Y es mejor, en todo caso, adaptarse a sus necesidades y jugar el juego a intentar empezar de cero con poca probabilidad de éxito. La última, Alberto, y como para cerrar, ¿el talento es innato, se crea o se desarrolla? Yo siempre estuve convencido que es una mezcla, ¿no? Creo que hay cosas que uno trae consigo, algunos dones particulares que puede tener de alguna manera a lo largo de la vida, tomados del aprendizaje, de la cultura que trae de la casa, de cosas que vienen con uno mismo, y después hay quienes los desarrollan y quienes no los desarrollan. Hay gente que es naturalmente talentosa, pero jamás logra desarrollar ese talento. Y hay gente que no es tan talentosa, pero tiene la perseverancia y la tenacidad para convertir algo que parece ser muy incipiente en algo más valioso. Es una mezcla, es un mix que algunos logran trabajarlo bien y algunos otros lamentablemente se quedan con dones. Conocemos seguramente mucha gente, conocés vos y yo, tienen un don natural, pero no lo saben explotar y por lo tanto quedan ahí un poco en la medianía, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Realmente un tema sumamente interesante que todas las personas podrán revivirlos en minutos nada más en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube y a través de 9link.com.ar. Alberto, te esperamos quizás el domingo, ¿puede ser? Es posible, estamos en eso. Bien, si no, el jueves que viene. Así es, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches y nos reencontramos el próximo jueves. Y por qué no tenerlo en la edición especial del domingo en las elecciones correntinas. Buenas noches, Alberto. Hasta pronto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos con más información porque todavía queda un tema muy importante que informarles.